tal, gente en sintonía? Estamos en el podcast de Señales Alternas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por estar viendo el episodio. El día de hoy, quizá aún cuando estén viendo este episodio ya esté la columna arriba también, pero voy a hablar sobre qué tan indie es lo indie en el 2025. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos el contexto o el concepto de música indie como una estética, como un género, va a tratar este episodio. De hecho, también tiene mucho que ver con los invitados que tengo y mucho que ver en el lugar en el que estamos. ¿Qué tan indie es lo indie en 2025? ¿A qué me refiero con esta pregunta? El concepto de indie como música, como género, como un estilo, como una vestimenta incluso. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Igual aquí tengo dos invitados que son muy amigos míos. Muchas gracias por estar aquí. Está aquí Diego. Por traernos. Y está Víctor Vázquez. Aquí quise llegar con estos dos invitados. Tienen su propósito, ¿no? Obviamente. Víctor es músico, ya hace varios tiempo. He estado desde bandas de covers hasta bandas de música independiente, muchas presentaciones. Básicamente lo busca Luis Miguel. Ahí está dato. Así, básicamente. Cerca. Y tengo a Diego conmigo. Gracias a él he descubierto mucha nueva música. Es alguien que está constantemente en busca de lo nuevo. Y se me hizo más que oportuno invitarlo a esto para que nos aporte desde su punto de vista. ¿Qué nos podría decir sobre lo indie? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Un saludito. Pues muy bien, estoy muy bien. Un poco desquacerado, la verdad, pero todo bien. Muchas gracias por estar aquí. Y pues voy a empezar con una pequeñísima descripción de qué quiero decir con esto de qué es lo indie. De hecho, voy a contar también una pequeña anécdota. Hace ya un rato, Víctor y yo estamos en una banda. Y teníamos siempre como una especie de discusión con el bicho, con el baterista, ¿sí o no? Sí. Que siempre nos decía, yo no quiero ser música indie. Y surgía esto de que, o sea, si nosotros nos producimos, nosotros nos grabamos, nosotros componemos, Sí, muy irónico. en automático somos música indie. Pero era más como más asociado al hecho de una especie de género y una estética visual. ¿Qué me podrás decir tú como músico de esto? ¿Crees que el indie es un género de música o crees que es pues lo que hace la banda en general? Voy a dar una descripción también chiquita para que los dos entiendan el concepto. Sí. Este término indie viene de los 80s. Ajá. Y fue surgió ahí con los Smiths, con The Cure. Y literalmente la definición es que no están en un sello discográfico grande. Ok. Es todo. Básicamente la descripción como literal de lo que es el término indie es de que ellos se producen, ellos graban, ellos componen. Ok. Pero pues sabemos que a lo largo del tiempo, por ejemplo, si dicen, esos güeyes se vienen bien indie. Es como más alternativo, Ajá, ¿no? ¿a qué nos referimos? Alternativo o quizá no. Ese es mi debate. Yo apoyo el punto de que lo indie no es el hecho de un género ni una estética visual. Lo indie más bien sería como el giro de la banda, ¿sabes? Voy a hacer énfasis en algo. Nirvana empezó siendo una banda indie. Sí. Después ya como se pudo transformar en una especie de negocio. Porque, o sea, sabemos que es la música, un negocio. Pudo generar más dinero. O sea, pudo ya generar trabajo quizá para 10, 15, 20 personas. Pero Nirvana surgió siendo una banda independiente, una banda super underground. Gracias a que se firmó ya después por un sello grande, empezó todo Dejó de ser esta indie, ¿no? internacionalización, se podría decir. Después de esto que les comento, ¿creen que lo indie, más allá de lo alternativo, porque también mencionaste como alternativo, más bien es cómo trabaja la banda? Siento yo, no es la definición certera, pero es lo que yo quiero como a dar a entender. Es más bien creo que yo cómo trabaja la banda. Como músico, ¿qué me podrás decir al respecto? Ok, partiendo de eso entonces, te digo, ya ahorita yo creo que va a ser un poco más difícil dar un concepto concreto sobre lo indie, ¿no? Porque como bien mencionaste, ha ido evolucionando. Tal cual iniciar, por concepto, el iniciar a hacer música propia, a grabarnos por nuestra propia cuenta, sin buscar estudios o sin buscar sellos discográficos, pues entra dentro de lo indie. Por concepto, es música independiente, ¿no? Yo creo que teníamos ese conflicto con nuestro compañero de banda, porque él lo enfocaba más a un punto de estilo musical y aparte
de concepto como tal de la banda, ¿no? Él relacionaba más este sentido o ese concepto de indie con vestirse distintos, con tal vez Un aparentar un algo. aparentar, exacto, algo como más, no sé, algo más no tan rudo, tal vez, no tan rockero, sino algo como más rock pop. Entonces pienso yo que teníamos ese conflicto por lo mismo. Entonces, pero bueno, ya cada quien tiene una definición un poquito diferente de lo que es indie. También depende mucho del enfoque que tenga cada quien. Creo que esa es la opinión que tengo yo. Si yo te preguntara, Diego, ¿me podrás decir 2 bandas de música indie? ¿Tú sabrías a qué me refiero? La verdad es que sí es un poco revoltoso el término del indie, pero, o sea, sí te entendería, más o menos. Por ejemplo, ¿qué me podrás...? Es que quiero como que quitar lo que quiero llegar, ¿no? con esto. Es que quiero quitar como ese estigma de que literalmente el Dream Pop, seamos realistas, es lo que se considera como si fuera música indie. Ajá. El Dream Pop, El shoegaze, el shoegaze, pero no es el género de la música. O sea, ¿crees que en Ensenada hay esa estética indie? Pues la verdad sí, de las bandas que me ha tocado ver que hacen como que su propia música y que se presentan, tienden a tener mucha esa estética y más por el cómo se promocionan normalmente, que tiende a ser de que ponen los flyers en universidades o lugares muy concurridos y suelen hacer las tocadas en lugares como que son como bares un poco escondidos. Más locales, ¿no? Ajá, También. más locales. Qué bueno que tocaste ese punto. Ahora, hemos estado en toda clase de toquines. Hemos tocado desde lugares ojete hasta en bares, ¿no? Bueno. Cuando se pasa a tocar en un bar, ¿dejas de ser indie? No, para nada. Y ahora, ¿por qué el bar también define este género de música? Por ejemplo, ahorita antes de comenzar que estamos grabando, me dice Diego, oye, es que aquí la Camorra es súper indie. O, por ejemplo, que me has dicho, Rosany, los pasillos de qué? El Pasaje Rodríguez en Tijuana. ¿Qué hace que estos lugares sean indies? Y, por ejemplo, no sé, si una banda toca en el Abels, ¿cómo deja de ser indie? Si toca covers o toca... Ah, ok. Por ejemplo, ahorita producción dijo que si es rock. Exacto. Yo creo que es más por la estética y por los estilos que se llegan a tocar en ciertos lugares. O sea que una banda de metal no puede ser indie. Volvemos al mismo punto. Ahora ya es confuso definir qué es indie. O sea, si es una banda de metal y por concepto ellos se graban, producen su propia música independiente a sellos discográficos, siguen siendo indie. Pero ya por concepto actual, por estética y por estilo musical, creo que ya se sale de lo indie tal vez. O sea, ya deja de ser indie en automático. Pienso yo que el indie no va tanto por ahí, sino va más bien ir en contra de lo mainstream o de lo que es la cultura de ese momento en particular. Sí, o sea, mi postura no es ¿cómo? Estar en contra de lo indie ni nada. No. Pero me refiero a que la gente o las personas generalmente, si a alguien le gusta el metal y ve una banda chica de metal y le gusta, para él no es indie. Porque para él es metal. Es metal. O metal, exacto. Entonces, por eso, por concepto, sigue siendo una banda indie porque es una banda pequeña, local, que no está en un sello grande o no es tan popular. Pero por definición o por concepto ya cultural, ya lo dejan de considerar indie tal vez. O sea, y luego lo dicen metal y metal. No entra en el concepto de indie. En el género que se puede decir de lo indie. Exacto. En el género. Creo que ya esa perspectiva es diferente ahora. Pues. Por ejemplo, ahorita mencioné unas cuantas bandas en lo que estamos hablando. Mencioné desde The Cure, los Smiths, Nirvana. ¿Sienten que estas bandas se parecen entre sí? ¿Sientes que estas bandas se parecen entre sí? Sí, bastante. Ok, ¿cómo definirías que Nirvana se parece a The Cure en cierto punto? Bueno, no lo veía tanto por The Cure, pero que igual sí, también un poquito rebuscándole más sí se podrían parecer, pero por ejemplo el parecido de los Smiths con The Cure, creo yo que sí es bastante por la estética, por el cómo graban todo su contenido y incluso por la música también como que suenan muy similares. Recordemos que este término empezó a surgir en los 80s, entonces como que las bandas que vienen de ahí como de los 80s lo acogían bastante. Para con que las redes sociales en nuestro 2025, deja tú en nuestro 2025, en nuestros últimos, desde el 2020, estos últimos 5 años,
hayan influido en que, como dijimos, por concepto, por definición, las bandas independientes, ¿no? Gracias a las redes sociales, como que tomaron esto como si fuera una estética y no más bien como el modo de trabajo de la banda. Gracias a las redes sociales. Porque, por ejemplo, está súper de moda el hashtag música indie. Y de hecho, de aquí salió como la idea de hacer el debate del podcast. Porque miré que era una banda, literal era disco. Era disco lo que tocaban y era otra banda que era... Es que no sé cómo se llama este género de contiene trombones, trompetas. ¿Big Band se llama? No era funky porque no tenían bajo con slap. Era como una especie de orquesta como de rock and roll. Como soul. Ajá, como si fuera soul. Y también tenían en sus publicaciones, soul R&B más o menos, que era música indie. Entonces, la banda de soul lo toma como el concepto y quizá la banda de disco también. Pero muchas veces si navegamos en TikTok, si navegamos en Instagram, podemos ver que dicen, tu nueva banda indie favorita. Que es Roseni. Siento que el indie mezcla géneros. ¿Ok? O sea, ese es el concepto que tiene mucha gente. Ajá. Indie mezcla géneros. Profundo. Ok, la producción nos acaba de comentar que el indie mezcla géneros. La percepción, es mi percepción. Ok, sí, claro, es un punto de vista. Un punto de vista, ¿no? Lo indie mezcla géneros. Como comenté, siento que se está un poco confundido eso también. Porque lo que llaman indie literalmente es o surf punk o dream pop. Al menos aquí en Ensenada. Son esos dos géneros que dicen, esa es música indie. Pero por ejemplo, si llegan los Mutant Beans muy famosos aquí en Ensenada, ¿creen que es indie? Sí. Los Mutant Beans Los indie. Mutant Beans. Ok. O sea, ¿Por ¿trabajan qué? con productora? No. Es que exacto. Ajá. Ahí tenemos dos enfoques de que es indie. Porque, por ejemplo, pienso yo que... Bueno, mi percepción de lo indie es que en general es la contracultura de lo que está actualmente... De lo mainstream. Ajá, de lo mainstream, Si pudieras totalmente. comparar dos géneros o dos bandas, ¿como qué dirías? Por ejemplo, pienso yo que ahorita está muy de moda todo lo que es ritmos urbanos, Rap, reggaetón, corridos, todo eso. todo Ajá. eso. Y pienso mucho que los géneros que tocan las bandas indies, al menos de aquí de Ensenada, son géneros que ya están a lo mejor, se podría decir, pasados de moda, pero tratan de retomarlos en una especie de... No necesariamente respuesta, porque no creo que lo hagan como que, vamos a hacer esto nada más por ir en contra de esto otro, pero pienso yo que lo hacen como por un tipo de cansancio o como de querer regresar a algo. No necesariamente por querer llevarla contra, pero es como llevarla indirectamente. No sé si tiene sentido. Nuevamente, aquí veo que, así sin decir nada, se tomaron como los dos puntos. Me dices del contexto y Diego habla mucho sobre la estética. Eso es lo que quería que surgiera en el debate. O sea, estética y quizá eso. Yo no consideraría en el modelo de trabajo que tienen los Mutant Beans que fueran como... Hablo de Mutant Beans porque siento que es una banda muy representativa de Ensenada y creo yo que son los que han estado haciendo más ruido. Sí. Ya Rosen hizo Los más caras, reconocidas. Rosen hizo caras y Melina hizo caras y quieren que haga Centuria. Y sí, pero Centuria ya los firmaron. Centuria ya dejó de ser indie. Ojito. Es que yo, por ejemplo, yo consideraría Centuria indie Y a los Mutant Beans. también. Exacto. Es que volvemos al punto de partida. Por concepto de cómo nació lo indie, digamos que Centuria ya dejó de ser indie, pero por estilo Lo siguen siendo. siguen siendo indie. Por cómo se ven. Exacto. Ok. Entonces, no sabemos, o aquí el punto es, ¿en base a qué vamos a definir indie? ¿En base al concepto de nacimiento de lo indie o en base a la esencia de una banda? Que también siento yo que indie ya no es solamente definición de música independiente. Ya indie se volvió, pienso yo, que un género y un estilo, o un concepto. ¿Crees que esto que se ha vuelto género y estilo haya sido gracias a las redes sociales? No gracias a las redes sociales, porque desde los 80s aparece. Ajá, pero recordemos que desde los 80s es el concepto. Pero ahora ya lo tomamos como un género y una O sea, ahorita ya es algo ya establecido. Ajá, ya es algo más establecido. Simplemente lo exponenció.
como todo, las redes sociales. Ok. Pero desde hace muchísimo tiempo, muchos años, perdón, antes de que fuera un boom las redes sociales, Ajá. ya se tomaba el concepto de indie como un estilo. Como un Sí. estilo. Ok. Diego, ¿algo que tienes que agregar al respecto? Pues sí, que es totalmente eso. Por ejemplo, lo de Nirvana, pienso yo que lo de Nirvana entra mucho, a pesar de que ya hayan sido firmados, o bandas, por ejemplo, como Centuria, todo esto que ya están firmados. O sea, a pesar de que hace rato dije que era muy... o bueno, te hice la pregunta de que si ya los habían firmado los Mutant Beans, Sí, como claro, para claro. tomarlo como parteaguas. Como para... parteaguas. Ajá. Pero no iba por ahí, sino que independientemente de que estén firmados o no, pienso yo que lo que tiene que ver es justamente con lo mainstream. O sea, es Exacto. totalmente con lo mainstream. Con lo mainstream. Y por ejemplo, irónicamente, ahorita siento yo que el mainstream es lo indie. Ok. Y salen muchos artistas rechazando todo esto de redes sociales y volvemos todo esto... Bueno, últimamente me doy cuenta que a nivel estética y a nivel de bandas y en general la cultura, como que va ahorita mucho queriendo regresar hacia atrás en este rechazo a la tecnología y lo nuevo. Y siento que pasa mucho eso también con el género del indie. Por ejemplo, Mark DiMarco. ¿Lo conocen? Sí. ¿Saben quién es Mark DiMarco? Ok, es que este güey ya tiene como 40. Ajá, en Mark DiMarco es así como... También entra también en un poco como en esta pelea de que entre más viejo sea el amplificador, más chilo suena. O sea, ¿me explico? Ok. O sea, por ejemplo, Mac DiMarco para grabar sus discos o para su guitarra o para el pedal que va a usar, es así como que, este pedal es de los 80s y suena y gracias a que suena es esa estética como de los 80s. ¿Sí me explico? O sea, como esto vintage, pues. Sí. Como que, mi guitarra suena más chila. O por ejemplo, de hecho hay una moda que ha estado bastante presente últimamente que habla sobre que las bandas ahora graban otra vez sus demos o en cassette. Siendo que es mucho más caro, mucho más difícil de hacer y mucho más complicado incluso hasta de mezclar. Por lo mismo como comenta Diego, porque quiere como que regresar a lo vintage, a lo viejo, pues. Sí, como sí, también lo analógico. que también esto, lo analógico, exacto. Que también esto siento que vuelve a entrar en el concepto no de cómo trabaja la banda, sino de cómo se escucha. ¿Sí, no? O Sí. sea, no sé, mira, hace poco un cartel publicitario sobre un toquín que iba a haber en la Ciudad de México, que literalmente la imagen de la banda era un... ¿Cómo se llaman estos que tenían? Walkman. Un Wallman, ajá. Era un Wallman. Sienten también que igual también este término indie, ya dije, surgió en los 80s, quiere volver a los 80s, o sea, tomando como esas estéticas así de no sé, estos sintetizadores, estos delays así como bien profundos, que vuelven también y raspan en el shoegaze, en ese género, ¿no? Bueno, pero ajá, porque en ese momento el shoegaze... La gente toma el shoegaze como si fuera lo indie, pero en su momento lo fue por cómo era la cultura de ese entonces. Ahorita ya... pues, Ahorita ya no. Ajá, bueno. Yo digo que sí, todavía. Ahorita creo que sí, por lo mismo de cómo está la cultura hoy en día Ajá. también. Pero creo que es algo muy cambiante lo que viene siendo el indie. ¿Entran en el shoegaze? En algunos álbums, los dos primeros son muy shoegaze. Que en los dos primeros vienen como las canciones más quemadas de ellos, ¿no? ¿Qué será? Ajá. ¿Sex tape? No, ese es del cuarto, creo. ¿Del cuarto? Del cuarto álbum. Ok. Entonces, si pudieran asociar un género o una década con este término, ¿cuál sería? Una década. Ajá, una década, así. Ay, es que yo pondría desde los 80s a los 2000. Ok. A los 2000, o sea, inicios de los 2000. 2008 más tardar. O sea, como que lo más lejano. Sí. Sí, igual. O sea, desde que sus inicios hasta el 2000 más o menos. 2006. O sea, Ponle. ajá, como que también están estas bandas, lo que llaman como la oleada de Monterrey, ¿sí es oleada de Monterrey? Regia, ¿no? Ujú. La oleada regia, que por hacer, no sé, está Jumbo, está División Minúscula, Panda. ¿Creen que, por ejemplo, estas bandas que mencioné entran también en lo indie como la estética o como el concepto? Panda es bastante indie en concepto. Ajá, justo iba a decir Ajá, que en entraba concepto. más en concepto Ajá, en lo no indie. tanto en la estética, porque la estética es así como pues emo, toda esta onda así como de estoy triste, ¿no? Ajá. De como de My Chemical Romance. Que pues en ese entonces, retomo esto, era la contracultura de aquellas Exacto. épocas cuando era el boom de Panda. Que por ejemplo, 2006, 2007, que era como lo que estaba, no sé, lo que estaba de moda. ¿Como podría popular? ser. Ajá, como muy popero, Ajá, muy Belanova, popero, tienes Rake. razón, ajá.
Entonces surge estas bandas como de rock alternativo, como dando la contraria al mainstream también, Y ¿no? fueron tomadas Ajá. en ese momento, pues eran minorías, que eran la cultura emo. Ajá. O sea, era para una forma... Utilizaban esa música como una forma de respuesta a lo mejor ante lo... O de refugio ante lo popular de ese Pienso más bien momento, yo que pues. Exacto. tiraba más a lo del refugio. Exacto. En general siento yo que todo lo que es la cultura indie y lo que lo desglosa va mucho a refugiarse de lo mainstream. Está extraño, ¿no? Porque estamos hablando como de esto indie en tiempos pasados y era como estar en contra de lo mainstream. Ujú. Pero ahora es mainstream lo indie. O sea, me explico. O sea, porque es la verdad. O sea, mucha gente, muchas bandas, y no creo que sea algo malo específicamente, sino más bien es cuál será tu definición de éxito como banda. Porque quiero hacer énfasis que quiero también hablar sobre música de aquí en Ensenada. Adoptar esta estética también es como unos puntos extra para ti, ¿sabes? Porque está de moda. Entonces ahí también al mismo tiempo se contradice con el punto de que estamos en contra de esto de lo que se consume, lo que se ve popular, pero al mismo tiempo está de moda. Entonces siento que llega esta mercadotecnia, estas redes sociales, esta creación de contenido que al mismo tiempo apoya el hecho de que lo indie ya no es indie. Es que yo... Sino quiere parecerlo. Toma la estética. Toma la estética. Pero ojo, exacto. es que estamos... Al decir que ya es lo más popular, estamos dejando afuera todos los demás géneros musicales que existen actualmente. Y que, por ejemplo, aquí en México está reinando las bandas, los corridos. Entonces, todavía sigo sintiendo que sí, es un poquito más popular lo indie, Ajá. pero sigue estando dentro de lo indie, del concepto de indie, ¿sí me Que, entiendes? por ejemplo, justo ahorita mencionaste algo que me llamó mucho. Esto de dejar fuera los demás géneros. Pienso yo que aquí es donde entra eso de que ya es más el querer ser lo indie o como querer tomar esta estética. Porque incluso en el género urbano, que creo que ahorita es muy predominante, Sí. Reggaetón y todas Ajá. esas cosas, ¿ok? adoptan mucho estilos visuales o vestimentas Exacto. muy de los Exacto. 2000s en particular. Ya sea Rels B, ya sea, por ejemplo, ahorita la Sayuri y la Sofolov. Ok, ajá. Tienen una estética muy, Sí, muy, sí, sí, muy, sí. muy 2000era. Un súper ejemplo de que tratan de adoptar esto, pero ahora como Ajá. actualmente. Ajá. O también tiene que ver con la música que está haciendo. Pues las dos cosas, ¿no? Sí, creo que Sí, va está mezclando. parte de... O sea, lo comento por lo que dijiste. O sea, regresemos. Sayuri Sofolov es reggaetón básicamente. Ujú. Pero no es un reggaetón muy actual. No. Es sí un muy- reggaetón súper 2000ero. Así Sí. como cuando Daddy Yankee cantaba La Gasolina. Sí. O sea, básicamente es ese mismo sonido, esos mismos teclados, esos mismos bombos como súper secos, con esta misma estética. Entonces, ¿creen que se pueda tener la estética pero sin sonar vintage? Sí, ¿Cómo qué? pues justamente... Te deja en jaque, ¿no? pues es que justamente como la Sofolov y la Sayuri, o sea, se me hace No, muy... pero es que ellos no solamente se ven, sino suenan también. A lo que me refiero es, pueden verse sin sonar vintage. ¿Me explico? Sí, ya te entendí. Ajá. Es que, por ejemplo, a mi opinión, no siento que suene tan vintage, pero la verdad, pues nunca me vi muy envuelto en todo ese ritmo del reggaetón, entonces no sabré decirte la ¿Alguien de verdad. aquí ha escuchado a Sayuri Sofolov? A Sayuri Sofolov. ¿No? Las secunenas. Pura ¿no? gente estudiada. Pura gente con estudios superiores aquí, ¿eh? Diego. A ver, sí, Víctor. Chaparro, ¿qué puedes decir al respecto? No lo sé. Gracias. Yo siento que son ambas cosas. O sea, tanto la estética como el sonido. Tienen que Creo ir de la mano. No que tengan que ir de la mano, pero o sea, eventualmente se mezclan, pues. ¿Sí me entiendes? No. Yo siento que... es que no sé cómo expresarlo. Actualmente la música indie, o la que consideramos indie, retoma la estética tal vez de los 2000 o tal vez de los 90. Está tratando también de mezclar o de experimentar con sonidos antiguos, Ajá. a lo que decías. Entonces creo que ambas partes, tanto estética como sonido, están haciendo lo indie actual. O sea, parece como estética y producción musical, ¿no? Porque Sí. también el productor tiene que ver. Por ejemplo, también... ¿cómo se llama? Pero exacto. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Ajá, sí. Algo más mainstream, no te marca.
ya comentamos de Mar de Marco, pero creo que está algo también, es que no me acuerdo cómo se llama, la cachirula creo es. La cachirula también adopta mucho esa... Ajá, y es que volvemos, sigue siendo reggaetón, pero tiene mucho de la estética indie. Pero, por ejemplo, siento que la cachirula sí es un reggaetón ya más actual. Ajá, Es sí, un reggaetón muy no suena actual que tan nada más 2000s. adopta la estética. Lo visual en ese Ajá. aspecto. O sea, entonces por eso a eso voy de que yo pienso que sí se puede tener por separado. Ajá. Todo esto de querer sonar vintage, querer verse vintage, las dos. Que de hecho hace poquito sacaron una versión de Rastaman. Rastamandita. De Rastamandita, ajá. Molotov, pues reggaetón a su máquina, raza, todo bien. Vamos a continuar con el tema. Fue un pequeñísimo break como es para revisar producción y cómo estamos todos. ¿Cómo se sienten? ¿Todo tranquilo? Qué arreo. Igual también hay que tomar un poco más relax. Por eso le paré el de ahorita a la Alexia. Para que nos relajáramos Ya, todos. ok. Ajá, para que todos estuviéramos tranquilos. Ya para casi terminar, voy a hacer esa pregunta. Como para dar una conclusión y llegar a un punto, ¿no? Lo indie, ¿sigue siendo una actitud o es solo una etiqueta? Conclusiones. Ya hablamos del concepto, hablamos de las estéticas, hablamos de cómo la estética y el sonido van de la mano o cómo podrían no ir de la mano. Pero entonces, así ya acá como para irnos casi. ¿Creen que sigue siendo que es una etiqueta? O sea que actualmente, no antes, ahorita, lo indie, ¿es una etiqueta o es una actitud? Pienso yo que es ambas. Ambas. Es ok. ambas. Dependiendo a quién le preguntes. O sea, sí, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Ajá, sigue, continúa. Que, volvemos a esto, hay muchos que nada más buscan adoptar de que se vea más indie o que se vea más vintage, nada más como para tomarlo de etiqueta. Hay gente que incluso ni siquiera sabe que está haciendo indie y está haciendo sale. indie, ajá, y sale. Siento que ese es el indie realista, el que es el auténtico. No diría que es como que el realista o el true, o sea, pienso Ajá. que es como algo que pues sí, forma parte del indie, pero pienso que también depende mucho de la estética y lo visual y de la cultura de ese momento. Víctor, como músico, ¿qué me podrás decir? Etiqueta o ¿Etiqueta o actitud? actitud. Ajá, etiqueta o actitud. Yo concuerdo un poco concuerdo con él, pero yo lo diría más como ninguna de las dos, más bien una esencia, ¿no? Una esencia. Sí. O sea, También podría ser. incluye esas dos, incluye otras cosas, estética, bla, bla, bla. Y creo que también incluye el indie, ¿cómo lo podré expresar? El sentir de las personas. ¿Sí me entiendes? Ok. El refugio de Ajá. cierta parte de la sociedad que se expresa gracias a eso. Es igual también. A propósito o no a propósito. Ujú. Pero también, o sea, la demás gente que está fuera de, quizá de las bandas, de todo esto, las encasilla en automático. Ok. Sí, claro, o sea, por ejemplo, es que está Roseni, no sé si decirle. Siento que si puedes ver a Roseni, está vestida súper alternativa indie. El Diego, por ejemplo, ¿sabes? Tú y yo estamos más señores y venimos Es que ya acá. somos señores, Ajá, ya somos y señores. ahorita vamos a ir a tocar la planta y así, pues. La flaca, Ajá, ella, la flaca, así. por el cubetazo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo de entender. A ver. Mezcolanza. Creo que él no la conoció, ¿no? La banda. Sí. Sí la conociste. Ah, bueno. Que si no. Teníamos una banda que se llamaba Mezcolanza, Ajá. que a ver, era al final de cuentas música independiente, En concepto. en concepto. Ajá, claro. Pero, ¿quién sí era indie de la banda? El tecladista. El Mario. Exacto. Porque, como lo veo yo, Ajá. es su esencia como persona. Ok. A él le gusta toda esa música indie, agregaba esos estilos que ahorita están marcados en el indie, en la música, o aportaba con eso, y aparte toda su estética y toda su actitud, toda su forma de ser es muy indie. ¿Qué? Ok. ¿Te acuerdas que una vez me comentaste que querían buscar un nuevo sonido? Sí. Y que empezaron con todo esto otra vez del Dream Pop y el Shoegaze y Ajá, todo sí, eso. sí, es sí. muy del de él. Mario. Ajá, se nota Exacto. mucho Un de, saludo de para Mario. Y todo lo contrario al Mario, Los otros. nosotros. Bueno, lo más contrario, Luis, el baterista. Ok. Él
por personalidad era más rockero metal. Ajá, sí, sí. De que Pero al Caifanes. final... Exacto, No. más de... que- Así de que Deep Purple, Motorhead. ajá. Ok, ya Ajá. más. Pero al final de cuentas él terminó haciendo la música de Mezcolanza, Exacto. que seguía haciendo música independiente, En concepto. en concepto. Ok. Digamos que Mario era más esencia de la persona Ajá. y por otra parte Luis era Más el concepto. lo práctico. Exacto. Ajá. Lo práctico. O sea, lo puedo llevar a cabo sin ser como... Sin necesidad de verse, necesidad de de verse, aparentarlo. sí. Ajá. Ok, Entonces, simplemente es un estilo. Un estilo. Simplemente esencia. un estilo. Una esencia. Diego, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, de momento no, creo no. Creo yo que estuvo bastante entretenido todo. Llegamos al punto que definitivamente es una esencia, es un estilo, no una etiqueta como tal. Se puede etiquetar mucho en ello, pero siempre sigue siendo la autenticidad de las personas, ¿no? Es Ajá. eso. ¿La producción quiere agregar algo? ¿Producciones indie? ¿La producción es indie? ¿Están grabando sin sello? Ajá. ¿A poco sí? En automático deja de ser indie. Comenzaron a ser indie. Por ejemplo, también ahorita que dijiste, es que Mezcolanza podría llegar a ser indie, mucha gente lo rechazó. Rechazó tu argumento. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Por concepto sigue siendo música indie. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por haberse dado el tiempo. De venir Gracias a ti hacer por esto. invitarnos. No, muchas gracias. muchas gracias. Espero que se la hayan pasado chido. Yo espero no que- sabía que iba a venir a esto, de verdad. Sí sabía. Yo creí que iba a venir a observar nada más. Yo me enteré ayer en la noche. Yo hace rato. Pero bueno. Muchas gracias. Te voy a decir la verdad. Iba a venir el bicho. Es que yo siento que lo hubiera estado perfecto. Ajá. Pero Sí. Ya. un saludo también para el Bueno, bicho. Deberías No, de no, volverlo a veremos. hacer ese mismo debate con el Mario y con el bicho. Sí. De hecho, en algún episodio. De hecho, La no parte importa. 2. La cosa es que quiero dar gracias. Quiero dar muchas gracias a la Camorra por dejarnos. Un saludo para el del Didi que va pasando. Que acaba de pasar. Quiero dar gracias a la Camorra por dejarnos hacer esto aquí, por prestarnos sus instalaciones y ya en nuestras redes sociales van a ver un En Cintura Recomienda. Creo que sí va a ser En Cintura Recomienda. ¿Producción? No se va a hacer. ¿Eh? Behind the scenes. Un detrás de escenas, disculpen. Sobre la Camorra, no dejen de venir a la Plaza Mexicana, que no nada más está la Camorra, hay muchísimos otros restaurantes deliciosos. Mucho que hacer aquí en la Plaza Mexicana, pero nuevamente gracias a la Camorra, no solamente por prestarnos el lugar el día de hoy, sino por también prestar su escenario a todas estas bandas independientes que quieren presentar su música, que quieren venir a generar más público. Muchísimas gracias por eso, Camorra. Siempre se ha caracterizado por tratar bien a los músicos, ¿verdad? Y por su Y buena la pizza. buena No pizza. dejen de comer la pizza de chicharrón prensado. Es muy buena. A toda la gente en sintonía, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias gracias, por Diego, la invitación. por venir. Gracias. Espero que se la hayan pasado chido. Muchas gracias a la producción. Muchas gracias a Puebla, a Alexia, a Rocheni, a Melina Y al señor del Didi. y a Dana y al señor del Didi que se atravesó. Muchas gracias. Pero para ti, ¿qué es lo indie? Comenten. Muchísimas gracias. Esto fue Señales Alternas.